Hola, sean bienvenidos a este video en el que mis compañeros y yo les compartiremos brevemente las generalidades del nervio mediano, como lo son su origen, recorrido, inervación motora y sensitiva, valoración muscular y por último, su patología más prevalente, el síndrome del túnel carpiano. Comenzando con lo del plexo braquial, vamos a observar que las raíces de este plexo, que plexo se refiere a redes, en pocas palabras, que vamos a observar, estas redes nerviosas son bastante extensas y se juntan formando como esta forma no tan característica del plexo. Entonces, estas raíces van a ser tanto de C5 como hasta T1. Pero para el nervio mediano, que es lo que nos interesa, tenemos que observar primero de qué fascículos, como también de qué troncos va a haber aportación para la inervación y el recorrido del nervio mediano. El nervio mediano, vamos a observar que tiene aportación tanto del fascículo medial como del fascículo lateral. Y también tenemos que observar las divisiones de los troncos. ¿Por qué? Porque estos troncos, en el caso, por ejemplo, del fascículo lateral, va a tener una rama tanto del tronco superior como, en esta región, como del tronco medio. Entonces, va a haber aportación tanto de C5 como de C6 a través del tronco superior, como de C7 a través del tronco medio. También vamos a observar que tiene un fascículo medial. Bueno, tiene aportación, perdón, del fascículo medial. El fascículo medial va a contar con la aportación del tronco inferior, el cual tiene la aportación de las raíces de C8 a T1. Entonces podemos concluir que este nervio mediano va a tener inervación de las raíces de C5 hasta T1. Siguiendo con el tema de la anatomía del nervio mediano, tenemos que observar cuál es su relación con las otras estructuras musculares. Bueno, para comenzar, el nervio mediano se va a encontrar en esta bifurcación o en esta Y. Esta Y que se encuentra en la región axilar va a estar conformada, como lo habíamos dicho anteriormente, tanto del cordón lateral como del cordón medial del plexo braquial. Como también este nervio mediano primeramente va a pasar a anterior de la arteria axilar. También va a discurrir de manera anterolateral al músculo coracobraquial y al bíceps braquial. Siguiendo con el recorrido del nervio mediano, este va a pasar a lo largo de la región lateral y ligeramente también a posterior del bíceps braquial. Es también importante recalcar que el nervio mediano va a ir en el recorrido de manera conjunta a la arteria humeral o arteria braquial. Entonces, de hecho, si quitamos las capas musculares se observa de manera más clara, ¿no? Aquí se ve el recorrido de la arteria braquial, aquí se ve, y aquí está el del nervio mediano. Entonces van en conjunto ambas estructuras anatómicas. El nervio mediano, posteriormente en la región del codo, va a pasar por debajo de la aponeurosis bicipital y también va a pasar a posterior de músculos importantes en el antebrazo, como son el pronado redondo, el flexor radial del carpo, que está aquí, y también parte del palmar largo. Entonces, este que es el nervio mediano, porque pasa por posterior de la aponeurosis bicipital. Vamos a hacer más hincapié en esta parte. También podemos observar que va a emitir una rama, que es la rama interósea anterior. Esta rama interósea anterior, como tal, va a inervar a distintos músculos a comparación de la rama del nervio mediano, que es la principal, ¿no? Entonces esta rama, la interósea anterior, va a ser propia del nervio mediano y va a inervar a varios músculos. Entre estos encontramos al pronador cuadrado, al flexor largo del pulgar y al flexor común profundo de los dedos, que justamente es por el que discurre al inicio de manera inicial. Podemos observar aquí la rama en amarillo. Aquí se encuentra el ramo interóseo anterior y después va a pasar, este es el músculo flexor largo del pulgar, aquí ya es donde emite la rama muscular, y también aquí está el flexor profundo de los dedos, que va a estar inervado también por el nervio cubital. Entonces no está inervado totalmente por el nervio interóseo anterior, pero igual es importante mencionarlo.
Entonces el nervio interosseo anterior también va a pasar a posterior del flexor profundo de los dedos, a lo largo donde se encuentra la membrana interósea justamente, y va a finalizar su recorrido donde se encuentra el pronador cuadrado, que es en esta región, ¿no? Justo en la muesca cubital del radio, de hecho. Entonces, siguiendo con el recorrido como tal del nervio mediano, podemos observar que va a pasar a lo largo y a anterior del músculo flexor profundo de los dedos. Es importante mencionar que el nervio mediano como tal va a inervar tanto al pronador redondo como al palmar mayor y palmar menor y al flexor superficial de los dedos. El nervio mediano es importante también mencionar, perdón por la repetición, pero también va a inervar a la cara de la palma de la mano a través de la rama palmar del propio nervio, ¿no? Que es la que podemos observar aquí, donde también pues se encuentra la aponeurosis del palmar largo, justamente. Mi compañera a continuación también les va a hablar acerca de la inervación y de las ramas propias del nervio mediano en la región de la mano. Continuando con el recorrido del nervio mediano, podemos observar que va a pasar por detrás del retináculo flexor y va a pasar a través del túnel del carpo en conjunto con los flexores de la mano. Inmediatamente podemos ver que se va a bifurcar en una rama externa y una rama interna. La rama externa va a dar lugar a la rama recurrente. Esta va a estar encargada de inervar los músculos de la eminencia tenar y los podemos observar: el abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el flexor corto del pulgar. Parte de esta rama externa nos va a dar lugar a 3 nervios digitales palmares, 2 de las cuales van a dar inervación al pulgar y 1 al índice. En la inervación del pulgar podemos ver que se va a bifurcar a su vez y va a dar inervación a la parte lateral y medial del pulgar y se va a extender hasta la parte dorsal de la primer falange del pulgar. Continuando con la inervación de la rama interna, nos va a dar lugar a la inervación de la parte medial del dedo índice, la parte lateral del dedo medio y al segundo lumbrical. Pasando a la siguiente rama, nos va a dar inervación a la parte medial del dedo medio y a la parte lateral del dedo anular. Es importante destacar que estas ramas también van a dar inervación a la parte dorsal de la mano, pero únicamente a las falanges distales. A continuación vamos a realizar la exploración física del nervio mediano, incluyendo la evaluación de los principales músculos que inerva utilizando la escala de Kendalls para valorar la fuerza muscular. También vamos a explorar su territorio sensitivo y algunas pruebas clínicas útiles. La exploración del nervio mediano es importante debido a que por sus raíces nerviosas de C5 a T1, como pueden ver en la imagen, abarca principalmente todo el plexo braquial, así que un daño en estas raíces podría afectar directamente el nervio mediano. Continuando con la exploración, una vez ubicado el territorio sensitivo, con la ayuda de su martillo explorador, se le aplicarán diferentes texturas al paciente, inhibiendo su sentido de la vista. Estas se aplicarán en la zona palmar, en los dedos, y estas pueden ser con un pincel o con un punzón. Ojo, es importante
que estos se apliquen en ambas manos del paciente para que el mismo paciente pueda notar una diferencia en caso de que la haya. El siguiente músculo será el flexor largo del pulgar. Su función, flexión falange distal del pulgar. La instrucción será que doble la última falange del pulgar. Y contrarresistencia. El otro músculo será el oponente del pulgar. La función, oposición del pulgar. Instrucción, toca la yema del pulgar con la yema del meñique. Ahora contrarresistencia. El segundo músculo a evaluar será el flexor superficial de los dedos. La función, flexión de la falange media. Instrucción, doble el dedo medio solo en la articulación intrafalángica proximal. Ahora será lo mismo, pero contra resistencia. ¿Listo? Yo ya. Una, dos, acción. Llevo 5 segundos grabando. Ok, ahora para la exploración de lumbricales 1 y 2, vamos a ver que su función es la flexión metacarpofalángica, que sería esta de aquí. El paciente la tendría que hacer en el punto 2 de la escala de Kendalls, a favor de la gravedad. Para el punto 3 sería contra gravedad. Y para el 4 y 5 sería contra resistencia. Y por último, la patología más recurrente del nervio mediano es el síndrome del túnel carpiano, que consiste básicamente en el atrapamiento de este nervio a nivel de la muñeca dentro del túnel carpiano. Este túnel es llamado así por estar ubicado entre los huesos carpos piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso por posterior, y el ligamento carpiano transverso por anterior. Dentro de este túnel también discurren 9 tendones flexores, además del nervio ya dicho. Este atrapamiento puede ocurrir por, número 1, movimiento repetitivo de la muñeca, como lo pueden ser actividades como teclear, usar un mouse, trabajos manuales, etc. 2. Condiciones médicas subyacentes, como lo son la diabetes, el hipotiroidismo, la artritis reumatoide y la obesidad. 3. Cambios hormonales. Aquí encontramos como el embarazo, la menopausia, donde es común la retención de líquidos que puede estrechar el túnel carpiano. 4. Lesiones o traumatismos, como lo son fracturas, esguinces o golpes en la muñeca que alteran la anatomía del túnel. Y por último, los 5 factores anatómicos, donde aquí algunas personas ya nacen con un túnel carpiano más estrecho, ¿no? Y ahora, dentro de su cuadro clínico encontraremos entumecimiento, hormigueo, dolor y debilidad en la mano y en los dedos, específicamente pulgar, índice, medio y la mitad medial del anular. Estos síntomas también suelen empeorar por la noche y además vamos a encontrar una dificultad para agarrar objetos. Y ahora, ¿cómo lo valoramos? Pues existen 3 pruebas que nos ayudan a identificarlo. Primero, tenemos el test de Tinel, donde se percute suavemente sobre la zona del túnel carpiano. Este será un test positivo si encontramos un hormigueo o parestesia en los dedos del paciente. Número 2, el test de Farrell. Este consiste en hacer una extensión de dedos, flexión de muñeca y
una ligera presión entre muñecas durante 30 segundos. Este saldrá positivo si encontramos un hormigueo o parestesia en dedos. Y por último, el signo de Durkheim. Este consistirá en presionar suavemente sobre el tendón palmar e igual va a salir positivo ante un dolor o parestesia de los dedos del paciente. Y ahora por último, y lo que nos compete a nosotros como fisioterapeutas es el tratamiento fisioterapéutico. Primero encontraremos la educación del paciente. Este va a ser muy importante, ya que explicaremos su condición y sus causas y lo vamos a enseñar a modificar sus actividades y ergonomía en el trabajo y la casa. 2. La terapia manual. Aquí vamos a encontrar movilizaciones de los huesos del carpo y la muñeca. 3. Ejercicios terapéuticos. Aquí vamos a encontrar estiramientos suaves de los flexores de la muñeca y dedos y ejercicios de fortalecimiento en los músculos extensores del antebrazo. Y 4. Agentes físicos como el ultrasonido terapéutico, la electroterapia o TENS y el calor superficial antes de la movilización.